Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver una comparativa de todos los hidrómetros de cervezas sumergibles que existen, ya sean de compra directa o DI, es decir, que te puedes montar tú mismo, para que puedas elegir cuál es el adecuado para ti, conociendo todas sus características. Bueno, como podéis ver, tengo muchos hidrómetros encima de la mesa, aunque podemos simplificarlo en 6 modelos o en 6 fabricantes o tipos de hidrómetros. Tendríamos de compra directa, es decir, para comprar o utilizar, con mucho tendríamos que calibrar, el Raspbill de Kessland, el Tilt Hydrometer, el Float de Pre-Brain, el Hydron, el Float I en versión PCB, y tendríamos también los hidrómetros DI, es decir, que te puedes montar tú por piezas de forma gratuita, el Float I en 2 versiones, o el iSpindle, el cual tenemos diferentes versiones. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis como mínimo un artículo para cada hidrómetro donde explicamos todas sus características, cómo se calibra, cómo se configura, cómo se monta y todas las piezas que son necesarias, así como todas las modificaciones que hemos hecho a lo largo de estos años en la web. Comenzamos separando todos los modelos. Raspbill de Kessland solo es un modelo, que es este. Sería este de aquí. Tendríamos también del Tilt 2 modelos, el Tilt normal, que es este, y el Tilt Pro, que es mucho más grande, que explicaremos un poquito más adelante, aunque es modelo, no lo tenemos. El Float de Pre-Brain, que es únicamente este, el Hydron, que es este, lo que pasa es que aquí tenemos dos, vamos a ir quitando uno. Tendríamos el Float I, que existe en 2 versiones de compra directa, en formato PCB, o tenemos formatos DI 2, la versión V2 y la versión V1. ¿No? Esta es la V1 y esta es la V2. Exacto, sí. Y tendríamos por último el iSpindle, que es el hidrómetro DI más conocido y el que lleva más años entre nosotros, por eso tiene tantas modificaciones. Estaría con la versión PCB 4.0, que sería este de aquí, aunque tiene versiones anteriores de este modelo, pero la última es esta. Tendríamos la versión Jeffrey, que sería este de aquí, que creo que esta no era por la 269, me parece. Y tendríamos también la primera de todas, que es una iSpindle hecho con un soporte con una impresora 3D. Como veis, este es un poquito más grande porque este hidrómetro es de los primeros que salieron, lo monté hace muchos años. Aparte de ello, al ser DI, se le pueden hacer muchas modificaciones, como las que estoy haciendo yo a lo largo de este tiempo en la web, como sería, por ejemplo, con carga inalámbrica, para que no tengamos que desenroscar la tapa para cargarlo, o por ejemplo, también apagado encendido por inclinación, es decir, como vemos ahí, estaría apagado y si lo giramos se encendería. Todas estas modificaciones, insisto, las tenéis en los artículos de la web. No voy a entrar en más profundidad sobre ellas en este vídeo, para no alargarlo en exceso, porque ya va a ser un vídeo un poquito de largo de por sí. Vamos a quedarnos con los pocos modelos para hacer esta comparativa. Nos quedamos entonces con única para hacer comparativa, salvo el Float I, ya que este es que tiene 2 versiones diferenciadas. La DI que te puedes montar tú mismo, más aparte la PCB, que podéis comprar en compra directa, es decir, los que podemos comprar directamente y utilizar, y los 2 modelos que podemos utilizar. Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar de las dimensiones y el peso de cada uno de los hidrómetros. Como podéis ver, son todos prácticamente parecidos, donde el Tilt es el más pequeño de todos, el Hydron sería el más grande y el más pesado de todos. Y preguntáis, ¿y esto afecta? Sí, afecta. ¿Por qué? Si veis el artículo de la web, donde dice la primera comparativa, podemos comprobar que a menor peso del hidrómetro le afectaban más los aromas de lúpulo del Krausen. ¿Por qué es esto? Porque son otros cupos extraños que se agregan al hidrómetro y cuanto menos peso, más tiende a desviarse, ya que el hidrómetro está sumergido en el agua, por lo cual está flotando. Cuando tiene más cuerpos pegados a él, esa inclinación se desvía.
Bueno, por explicar a quien ha llegado a este vídeo sin saber qué es o cómo funciona un hidrómetro sumergible de cerveza, cualquiera de los modelos lo sumergiríamos dentro de nuestro fermentador y según la inclinación de este nos irá dando la densidad durante todo el proceso de fermentación. Todos en ese aspecto funcionan igual, aunque no se envíen de una manera u otra, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, como es de lógica, el TID sería el más afectado en esto y el que menos afectado en este caso, por lo menos con las pruebas que yo estoy realizando por el momento, aunque realizaremos otra fermentación con todos los hidrómetros dentro de un mismo fermentador, sería el Hydron. ¿Por qué? Porque es el más grande y pesado. Os dejo aquí arriba las dimensiones y el peso de cada uno de los hidrómetros. Vamos a ver ahora la duración de la batería y los métodos de carga de cada uno de los hidrómetros. En principio, todos rondan a grandes números por alrededor de un año. Aunque decir que el Ralpil creo que dura un poquito menos y el TID Hydrometer sería el que más dura. ¿Por qué? Porque es el único de todos, entre comillas, luego explico el porqué, que funciona a través de Bluetooth. Por Bluetooth consume menos el envío de datos que por conectividad Wi-Fi. En principio, todos tienen mínimo una duración de batería para que puedas usar mínimo 2, 3, 4 fermentaciones. Insisto, pues en este aspecto, el Ralpil de Kegland duraría creo que un poquito menos de un año, por lo menos con mis pruebas y con la duración de la batería que estoy teniendo. Para cargarlo, el Ralpil sería a través de un puerto USB tipo C. Tendríamos que abrirlo y como podéis ver, tenemos aquí un puerto USB tipo C. La primera carga hay que hacerla de por lo menos 20 horas. Esto es para que nos dé el porcentaje de la batería que le va quedando durante el uso. El TID no tiene puerto de carga, es decir, es una pila, la cual una vez gastada tendríamos que abrirlo y sustituirla. Os dejo aquí arriba un vídeo para cómo sustituir la pila. Por ejemplo, la tuve que sustituir más o menos con los 3 años de uso. Tampoco con un uso muy extensivo, porque como veis tengo muchos hidrómetros y voy cambiando para ir haciendo pruebas. Tendríamos el flat de Bribrain, que duraría la batería también durante un año. Y se cargaría a través de un puerto micro USB que teníamos aquí. Tenemos también el Hydron, que cuenta con 2 baterías para que tenga un poquito más de duración y se cargaría también a través de un puerto USB tipo C. Los Float I con la versión PCB con un puerto micro USB para la carga y la versión D que teníamos un puerto que tenemos aquí abajo. Tendríamos que sacar la placa para poder realizar la carga. Esta es la versión 1, pero vamos a coger mejor la 2, ya que es la más actual. Sería este de aquí. Aunque como veis tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que sacarlo para poder cargar nuestra batería. Y por último la Spindle, que lo mismo tendríamos que abrirlo. Tenemos un puerto USB tipo C o un puerto micro USB, depende del módulo que le instaléis. Todo esto está en los vídeos y en los artículos de montaje. Aparte, como habéis visto al principio del vídeo, en la Spindle le puedes poner también una carga inalámbrica. Para la duración de la batería, que no tengas que abrirlo y cerrarlo tanto, influye también el método de apagado y encendido de nuestros hidrómetros. Es decir, porque cuando no utilizamos vamos a apagar nuestros hidrómetros. El de Kegland, poniéndolo en posición horizontal, directamente se apagaría, entraría en un modo sleep, un modo que se duerme y consumiría mucho menos batería. No tiene interruptor de encendido ni apagado. Es decir, simplemente lo tendríamos que tumbar. En mi caso me he hecho una impresión 3D que tenéis en los artículos de la web, donde directamente cuando no lo utilizo lo conecto y empezaría a consumir menos batería. Encendido como tal está, y hay que decir que es muy sensible a los movimientos, es decir, que si tienes una mesa y esta mesa se suele mover, se despertará. El TID lo mismo, el apagado encendido es por inclinación. Si lo tienes en vertical, estaría apagado.
no consumiría nada. El momento que lo sacas de esa posición es cuando empezaría a enviar datos. El float más sencillo lo tendríamos con un interruptor que estaría aquí dentro con las diferentes posiciones de configuración en medio apagado o encendido para el envío de datos. La pega que tiene, que tenemos que abrirlo y cerrarlo cada vez que lo vayamos a utilizar. Pero por contra nos dará un poquito más la batería. Teníamos el Hydron, que lo mismo sería con un interruptor. Tenemos este de aquí. Este botón sería para entrar en modo configuración. Y los Float I, que lo mismo que el Tilt, si lo tienes en vertical estaría apagado y cuando lo sacas de esa posición se encendería para comenzar a trabajar. De esta forma alarga mucho más la duración de la batería, tanto en la versión PCB como en la versión D. Y por último de todos, el iSpindle, que la versión estándar lo tendríamos con un interruptor de encendido y apagado, pero puedes hacer las modificaciones para que tenga la carga inalámbrica dentro de la tapa para que no tengas que abrirlo, y con la inclinación, al igual que el Float I, el Tilt y el de Kegel, lo puedes encender y apagar. Bueno, vamos a hablar ahora de la conectividad de cada uno de los hidrómetros. Es decir, cómo nos envían ese dato. Por Bluetooth solo enviaría el Tilt, en este caso el Hydron, que podría enviar tanto por Bluetooth como por Wi-Fi. ¿Qué nos supone enviarlo por Bluetooth? Por Bluetooth nos supone que no nos haría falta el uso de Internet, pero sí un dispositivo con el que recoger esos datos, ya sea un móvil o alguna especie de repetidor o equipo como por ejemplo el Tilt Bridge. Hablamos de ellos también en los artículos de la web. ¿Qué es lo bueno? Que no sería necesario el uso de Internet. Si tuviésemos Internet, quisiéramos ver los datos fuera de Internet, tenemos otras plataformas. En este caso, Tilpi utiliza su propia aplicación para un móvil y el Hydron utilizaría esa misma aplicación de Tilpi utilizando el Hydron entre comillas como si fuera un Tilt. Por Wi-Fi sería el resto de los hidrómetros, es decir, todos menos el Tilt. ¿Pero es necesario tener Internet con ellos? Unos sí y otros no. Por ejemplo, el Raspbill de Kegel siempre es necesario tener Internet, ya que los datos los recibe en la nube en una web suya, que es donde lo vamos a registrar. El Float también. El Hydron no sería necesario, aunque podemos utilizar plataformas web. El Float I sí sería necesario, que en este caso lo haríamos a través de una aplicación disponible por el momento solo en Android. Y el iSpindle enviaría los datos también por Wi-Fi a diferentes plataformas que podemos configurar, pero no tiene una plataforma o entorno web propio del iSpindle. Es decir, necesitamos Internet sí o sí en el Raspbill de Kegel, en el Float de VBrain y en el Float I. En el resto, de una manera u otra, podríamos tenerlo, por ejemplo, en un local donde no tengamos Internet, donde simplemente registremos nuestros datos. Cuando vayamos a consultarlo, podamos ver la gráfica de nuestra fermentación. O cuando volvamos a casa, lo tengamos en una pantalla, como por ejemplo un repetidor, que sería este de aquí, o el Nautilus. Estos funcionan solo con el iSpindle y con el Hydron. ¿Cuántas opciones de configuración tenemos con estos hidrómetros? Es decir, ¿dónde podemos recibirlo? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza Brewfather, o hay gente que no utiliza Brewfather ni sabe lo que es, y simplemente quiere recibirlo en una app en el móvil, para cuando esté fuera de casa pueda verlo. Os voy dejando por aquí arriba algunos resúmenes de las diferentes opciones que tenemos con los hidrómetros. Por ejemplo, para empezar de izquierda a derecha, tenemos el Raspbill de Kegel, que como acabamos de comentar, meteríamos Internet y lo registraremos a través de su portal. Luego, a través de su portal, lo podemos enviar a otros portales o sistemas, como por ejemplo Brewfather, BrewSP, y os dejo algunas opciones más por aquí que podéis ver. Tilt, como hemos dicho, sería solo por Bluetooth y necesitaremos su aplicación Tilpi en un móvil, un Tilt Bridge o por ejemplo una Raspberry o algún sistema que recoja Bluetooth, como por ejemplo con Brewbox también podemos hacerlo. Cuando haremos el artículo completo de la comparativa con la fermentación, os dejaré una tabla con todas las compatibilidades, la cual estaré actualizando como hice con la anterior comparativa.
tendremos el float de BriBrain, el cual, lo mismo que el RALPIL, se registraría en su portal, es decir, necesitamos internet sí o sí con su portal, y podemos consultarlo desde un móvil a través de un navegador web, o desde este portal enviarlo a otros sistemas como por ejemplo Brewfather. Luego tenemos el Hydron, que sería el sistema más abierto de todos. ¿Por qué? Porque tiene Bluetooth para enviarlo a las aplicaciones como el TealPilp, o por ejemplo con Brewbox con Bluetooth, y tiene Wi-Fi con un montón de protocolos como es HTTP, MQTT. Podemos enviarlo a BrewSP, Brewfather, CraftBeerP, Brewbox, con UbiDots, con un montón de opciones y protocolos que son libres, por lo cual nos abre un abanico de posibilidades. Luego tendríamos el FloatI, que en este caso lo registraríamos con una app móvil, insisto, solo en Android por el momento. No teníamos entorno web, pero desde el móvil podemos consultar todo. Y tenemos por último el Spindle, el cual no tiene un portal propio de registro, pero puedes enviarlo a un montón de aplicaciones móviles, como puede ser BrewSP, lo puedes enviar a Brewfather, tiene MQTT para enviarlo con Home Assistant, al igual que el Hydron, lo puedes enviar los datos para verlos en CraftBeerP, en Brewbox, bastante completo. Todo depende de tus necesidades. Este sería, digamos, creo que los apartados más importantes para saber a la hora de comprarte un hidrómetro cuál es el que necesitas. Porque al fin y al cabo, si tú quieres tu hidrómetro para utilizar con Brewfather, necesitas un hidrómetro que te funcione con Brewfather. Si quieres un hidrómetro para utilizar con CraftBeerP. Si a ti solo te interesa ver las lecturas y las gráficas en el móvil, pues quizá con FloatI, que lo recibes en Android y tienes las gráficas, es más que suficiente. Esta parte de conectividades daría mucho que hablar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos hablando todo el rato de los hidrómetros, de dónde recibe los datos para ver nuestra gráfica de fermentación, que tengamos un control de nuestra fermentación, de cuándo ir el lúpulo, cuándo ha acabado nuestra fermentación, pero también nos serviría para controlar la fermentación. Es decir, si esta lectura de datos lo enviamos a una aplicación con la cual controla los relés de nuestra nevera, nuestro sistema de glicol, nuestro hidrómetro nos serviría también para controlar la fermentación. Es decir, para decirle que cuando nuestra fermentación esté en 1012, ponte la nevera a enfriar a 1 grado. O que cuando la fermentación llegue a 1012, por ejemplo, te llegue una notificación, sea el grado del lúpulo. Para este apartado tenemos que RALPIL lo hace con su propio termostato a través del interfaz web. Con TealPilp podemos hacerlo pues con las aplicaciones como por ejemplo es CraftBeerP o AXHterm, aunque tenemos que añadirle un módulo Bluetooth al propio termostato de AXHterm. Con el Float de BriBrain no tenemos actualmente, creo, que opciones para ello, aunque nos pueden llegar notificaciones a través, por ejemplo, de Brewfather. Con el Hydron, como hemos hablado, es el que está más abierto y tiene más sistemas. Podemos hacerlo a través de Home Assistant, Brewbox, CraftBeerP, AXHterm. Tenemos un montón de opciones para hacer esto. Con el FloatI no podríamos hacer esto, es decir, lo utilizaríamos solo como sensor para recibir los datos. Y con el Spindle podemos hacerlo prácticamente con las mismas que el Hydron, CraftBeerP, Brewbox, AXHterm. Si me he dejado alguna, os las habré ido poniendo por aquí arriba a medida que estaba editando el vídeo. Y si no, insisto, cuando tengamos el artículo completo de la comparativa o los propios artículos de cada uno de los hidrómetros de la web, tenéis las compatibilidades de cada uno de los hidrómetros. Pero insisto, este es un punto muy importante a la hora de elegir nuestro hidrómetro. Es decir, con qué lo vamos a utilizar o qué es lo que queremos hacer. Solo ver datos, controlar desde dónde quiero verlos. Tengo wifi, no tengo wifi, un apartado muy importante. Vamos a hablar ahora del calibrado de nuestros hidrómetros. Es muy importante calibrar bien nuestro hidrómetro. ¿Por qué? Para que nos envíe correctamente, lógicamente, las medidas de densidad que nos muestre el dato y en las gráficas. Para esto, el mejor de todos y el más sencillo es el Tilt. ¿Por qué? Porque lo compras y directamente lo puedes utilizar. Como mucho, le puedes hacer un pequeño calibrado en agua antes. Pero es el de compra más rápido de utilizar, no tienes que hacer nada. El calibrado sí que reconozco es un proceso un poco tedioso cuando empiezas con ellos, te torna en torno a 20 minutos, media hora. Tenéis vídeos de los calibrados de diferentes símetros en el canal de YouTube, tanto explicados como por la web. Y aparte del Tilt, que no tienes que hacer prácticamente nada, comprarlo y añadirlo. Y si tienes una pequeña corrección, hacerle ese calibrado en agua. El resto sí que tenemos que calibrarlos como tal. Podemos calibrarlo solo en agua, pero sería recomendable, aunque bajo mi punto de vista sería casi obligatorio, hacer un calibrado mayor que un calibrado solo en agua. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si lo calibramos con más puntos de densidad, es decir, con más mediciones diferentes, serán más exactas nuestras mediciones. Insisto, si os suena chino este del calibrado, podéis repasar los vídeos para ver cómo tenéis que calibrarlos.
Y una vez hecho uno, no tiene ningún misterio. El Rapid de Keglan tendría el calibrado en agua, o si no, un calibrado con 2 puntos de densidad, es decir, con agua, y haríamos otro calibrado a través de la aplicación con otro punto de mayor densidad, con agua y azúcar mismo. Tendríamos el Hydron, que podemos calibrarlo con agua o con diferentes puntos de calibrado. Hay que decir que este tiene un tutorial de calibrado muy sencillo, el cual tú le vas diciendo siguiente y te añade X gramos de azúcar a tanta cantidad de agua. Es bastante sencillo de seguir. Tendríamos el Float I, que sería a través de su aplicación. También tiene un tutorial para hacerlo paso a paso. Y tiene una parte que me gusta mucho en este aspecto. Aunque hayas hecho tú todo el calibrado, puedes entrar a modificar un punto en concreto. Si has hecho un calibrado de 1000 a 1050, puedes añadir otro punto a 1070. Si vuelves a fermentar y piensas que se te da un poco, puedes borrar el de 1050 y volverlo a calibrar. No tienes que volver a repetir todo el proceso de calibrado. Me he saltado el Float de Brie Brain, que es muy parecido al TID. Ya viene precalibrado, lo puedes calibrar también solo con agua. Y por último tenemos el Spindle, que lo mismo, tenemos que hacer un calibrado con al menos 5 puntos. El Float I creo que es lo mismo, si no, me corregiré en la edición del vídeo. Y tendremos que hacer lo mismo que con el resto, con agua, ir añadiendo diferentes cantidades de azúcar, medir la densidad con un densímetro, por ejemplo, sacar nuestro dato y sacar la gráfica. Por decirlo de alguna manera, el más complicado, entre comillas, sería el Spindle, porque esos datos tenemos que añadirlos a una gráfica, pero no es para nada complejo, simplemente cuesta un poquito más. Y el más sencillo de todo sería el Tilt. Vamos a hablar ahora de cuán preciso son nuestros hidrómetros. A priori, muchas veces cuando vamos a comprar un hidrómetro siempre pensamos cuál va a ser el más preciso de todos. En principio no hay una gran diferencia entre uno y otro, es decir, todos son más o menos igual de precisos, salvo con alguna excepción. Pero antes de explicar que un hidrómetro sumergible nos sirve para conocer y estudiar todo el proceso de fermentación de nuestra cerveza. Es decir, cuando comienza una cerveza, por ejemplo, a 1060, tener toda la gráfica, qué tipo está fermentando más o menos cuándo ha acabado, cuando lleva 3-4 días sin fermentar, es decir, sin ningún burbujeo, sin ninguna actividad. Pero siempre es recomendable, al final de la fermentación, tomar alguna muestra con algún otro densímetro. ¿Por qué? Para asegurarnos de este último valor. Teniendo esto en cuenta, recalco, todos los hidrómetros no tienen una gran variación de medición entre uno y otro. Ya hicimos una primera comparativa con 3 hidrómetros, en la cual las gráficas de los 3 fueron muy similares, tanto en mediciones de temperatura como en densidad. He hecho también alguna otra comparativa en los artículos de cuando hago un hidrómetro, añadirlo a la vez de otro, y nunca he encontrado grandes cambios. Dicho esto, igualmente, para mí el menos preciso sería el Tilt. El Tilt normal, ojo, no el Tilt Pro, que no está en esta comparativa, que sería el mismo modelo, pero mucho más grande, también por Bluetooth, con una batería más grande y más pesada. ¿Por qué es esto? ¿Por qué digo que este sería más preciso? Pues igual que he comentado al principio del vídeo, que cuanto más pequeño es un hidrómetro, más susceptible es de los agregados de lúpulo o el Clausen derivado de la fermentación. Entonces, lógicamente, el TIL, al ser el más pequeño, sería el que más se desviase de todos. El resto de las mediciones han sido más o menos parecidas. Si tengo que decir que el Hydron es el que veo que se desvía menos con estos cambios, pero en una fermentación normal, todos nos dan unos datos similares. Para este aspecto, todos nos servirían. No hay una balanza con la cual me vaya a decidir este me mide mucho más precioso que este. No, todos son unos buenos hidrómetros en este sentido. Nos queda hablar también del precio. ¿Cuál es el precio de estos hidrómetros? Porque es bueno conocer sus características, pero el precio es muy importante a la hora de elegir un dispositivo. El Rapid de Keglan costaría actualmente más o menos entre 110 y 120 euros. Hay que decir que tú realizas búsquedas y te puede parecer encontrarlo mucho más barato. ¿Por qué? Porque en la propia página de Keglan está el precio en dólares australianos y nos estaba en torno a los 59-69 dólares australianos. ¿Qué pasa? Que eso es en Australia. Desde, por ejemplo, Europa lo podemos comprar en la tienda de Keglan de Australia, con lo cual nos toca ir a distribuidores externos y me toca basar en ese precio. Y hablando de ese precio, hablamos entre los 110-120 euros. Está el Tilt a un precio de unos 135 euros y la versión Pro a un precio de unos 250 euros. Tendríamos el Float en torno a 120-140 euros más o menos. Tendríamos el Hydron, que se puede comprar actualmente en su página, a un precio de unos 125-126 euros. Y si hablamos de los D, tenemos el Float I con la versión PCB que compraríamos ya montada a un precio de 89 euros con gastos de envío. Sería de los de compra el más barato de todos. Y en montaje, ¿cuánto nos cuesta montar? Y valoremos también el tiempo. El
Float I podríamos montarlo entre alrededor 15 o 20 euros. Como todo lo que nos montamos nosotros, al fin y al cabo depende mucho de las piezas y de los gastos de envío. Más o menos, si te montas uno, está en torno a eso, a los 20 euros. Por ejemplo, en un taller que hicimos gracias a la Asociación de Cerveceros Caseros de España, en la en Málaga, montamos muchos y salieron a un precio de alrededor de unos 12 o 13 euros cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque montamos varios a la vez. Y tendríamos el iSpindle, que estaría en torno, si te montas uno, a los 30-35 euros, y si te montas en pack de 5 o 10, un poquito menos. ¿Por qué hablo siempre con el iSpindle de pack de 5 o 10? Porque las placas PCB se suelen comprar así, en unidades de 5. No puedes comprar a un distribuidor una PCB de una unidad, tienes que comprar mínimo 5. Entonces, compras 5 y montas uno, se te sube ahí el precio ya en alguna pieza. Pero si compras para hacer varios, te sale eso, 25, 30, si compras para uno, 30, 35. Estamos en esas horquillas. Ya que estamos con el precio y hemos dicho el montaje, el que es mucho más sencillo de montar y muy fácil de montar es el Float I. Con apenas unas pocas soldaduras, hablamos de en torno entre 6 y 8 soldaduras. Os pondré, si recuerdo, en el vídeo el dato exacto de soldadura, aunque os dejo aquí el vídeo de montaje. Y tenemos el iSpindle, que es más complejo de montar, aunque tampoco es algo muy complicado, y estaría en torno a unas 40 soldaduras. Ninguna soldadura muy compleja o muy complicada o una pieza que no encaje en su sitio. La verdad que está muy bien diseñado. Bueno, y una vez visto otras características por encima de todos los hidrómetros, si pensáis que me he dejado alguno, tenéis alguna duda, dejadlo por favor en los comentarios. Vamos a recalcar lo mejor y lo peor de cada uno de los hidrómetros, ¿vale? Para hacer un vistazo general a cada uno de ellos. El Real Pil, tenemos aquí. Lo mejor de este hidrómetro para mí es su carcasa, la cual es súper compacta, cerrada, y es el que me parece más idóneo para uso en fermentadores y isobáricos. Lo peor de todo, diría que son sus integraciones. Al fin y al cabo está basado solo en su portal y en crearse su propia nube de dispositivos. Si utilizas todo Kexlan, me parece ideal. El siguiente sería el Tilt, que lo mejor de todo es que lo compras y prácticamente te olvidas. Digamos que es el que tiene más duración de batería sin tener que cargarlo, aunque tengas que cambiar la pila, te dura mucho más, te puedes despreocupar de él y no tienes que hacer nada en la calibración. Comprobar que cuando te llegue que en agua está en densidad 1000 y se acabó. Lo peor de todo, pues que es un precio un poquito más elevado y sobre todo mi mayor pega es lo que he comentado ya durante el vídeo, cómo le afecta el crearse en grados de lúpulos. Ha habido incluso ocasiones con grados de lúpulo tampoco excesivos, pero a mí me pasa por ejemplo con unos 12 gramos por litro que el TIL se ha llegado a desviar y no ha vuelto nunca a dar lecturas correctas. Por norma, todos los hidrómetros, incluso el TIL, salvo en veces puntuales, cuando afecta el clauson o el lúpulo, pierde durante un día o dos un poco las mediciones, se vuelven un poco extrañas o no tan exactas y luego vuelve a darlas bien. ¿Por qué? Porque el clauson o el lúpulo ha vuelto a decantar hacia el fondo del fermentador y ya no está tocando nuestro hidrómetro. El Float, pues similar al Rapid de Kexlan, como pega, que solo funciona a través de su propia nube, aunque hay que decir que este no tiene aplicación móvil. El Real Pil sí tiene aplicación móvil, no sé si lo he comentado, de Android y de iOS, aunque tampoco esto es una desventaja, ya que desde un móvil con un navegador puedes acceder exactamente a los mismos datos y la web está preparada para verla desde un móvil. Y lo mejor, pues igual que el TIL, es prácticamente recibirlo y plug and play, muy fácil de configurar, muy sencillo y muy intuitivo. Aparte de un apartado en la web donde puedes compartir tus fermentaciones, está bastante chulo. El Hydron, como pega pondríamos que es el más nuevo, es el último que ha salido. No tenemos aún gran conocimiento de la comunidad de cómo funciona, aunque puedo decir que yo lo he probado y funciona bastante bien. El precio también es un poquito elevado, pero por contra, lo bueno que tiene, que es el más compatible para todo. Si te gusta trastear y probar un montón de dispositivos, ver si veo la gráfica mejor en una aplicación o en otra, o es que yo lo quiero intentar asociar a mi sistema de fermentación, es una muy buena opción, siempre que te veas que no quieres soldar, porque si quieres soldar tienes otras opciones, como por ejemplo el iSpindle. Después tenemos el Float I, la versión PCB o la versión D. Bueno, que la versión D es la más sencilla de montar, es un hidrómetro sin complicaciones, lo montas, lo calibras, lo configuras en tu móvil y ya está, y a funcionar, no te va a dar casi ningún problema. Lo malo, que necesitamos internet, similar como hemos comentado con el Float y con el Rapid de Kexlan, que funciona solo a través de su nube y en este caso limitado a un móvil con Android, que digamos los datos y las gráficas, aunque puedas exportarlas luego, las tienes que recibir y configurar desde un móvil de Android.
pero también decir que es el más sencillo de todos. Si no quieres complicaciones, el más barato de todos, montarlo, solo recibir las gráficas, me parece un hidrómetro ideal. Y por último, el iSpindle, que lo mejor que podemos decir de él, que es bastante barato, cuenta con un montón de integraciones y aplicaciones, ya sea para móvil, para sistemas de control, tenemos un montón. No tantas con el Hydron por la ausencia del Bluetooth, pero prácticamente está al nivel. Y la parte mala del Spindle, que es el que más requiere de conocimientos de soldar y el que nos va a llevar un poquito más de trabajo. Dicho esto y explicados todos los hidrómetros, si preguntáis cuál es el mejor hidrómetro, pues lo que tenemos que decir es el que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Si te ves para soldar un poco y montar y no te quieres gastar mucho, porque al fin y al cabo la precisión va a ser muy similar, el Float I. Si no te quieres complicar absolutamente nada, el TIL. Si no te quieres complicar nada, pero quieres un poco más de fiabilidad y no te importa el que no se mire otra vez en la nube, el RAL-PIL o el Float. Y por ejemplo, si te gusta testear mucho con las integraciones, un día estás utilizando una aplicación, otra quieres probar con una aplicación de móvil a ver cómo lo recibes o si puedo controlar la fermentación, el Spinner o el Hydro. Depende un poco de lo que te quieres gastar o si no tienes ningún problema con el manejo de un soldador. Al fin y al cabo, el mejor hidrómetro es el que se adapte a tu equipo. Recordaos que tenéis enlaces a los artículos de cada hidrómetro por si tenéis duda con alguno o si tenéis alguna duda podéis dejarlo en los comentarios. Espero que os haya el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir nuestro canal. Un saludo.